Saludos, amantes de la historia. Hoy nos sumergiremos en los turbulentos tiempos del Japón del siglo XIX para explorar un capítulo épico y trascendental, la rebelión de Satsume en 1877. En este emocionante viaje, descubriremos cómo un grupo de valientes samuráis desafió al gobierno imperial y luchó por sus ideales hasta el último aliento. En el siglo XIX, Japón experimentó una transformación radical conocida como la Restauración Meiji, un periodo de cambio tumultuoso que alteró el curso de la historia del país. Durante siglos, Japón había estado gobernado por el sistema feudal de los shogunatos, que mantenían un estricto aislamiento del mundo exterior y limitaban las interacciones con otras naciones. La sociedad japonesa estaba profundamente arraigada en las tradiciones y valores del Bushido, el código de honor samurái. Sin embargo, a medida que el mundo cambiaba rápidamente a su alrededor, Japón se enfrentaba a la presión de adaptarse o arriesgarse a quedarse atrás. La llegada de buques extranjeros, liderados por los estadounidenses bajo el mando del comodoro Matthew Perry en 1853, marcó un punto de inflexión en la historia japonesa, obligando al país a abrir sus puertas al comercio internacional. El choque de culturas es evidente en la reacción de los japoneses a la tecnología y costumbres occidentales. Esta apertura al mundo exterior trajo consigo un torrente de cambios y desafíos para Japón. La presión para modernizarse y adoptar prácticas occidentales se intensificó, creando tensiones internas entre los partidarios de la tradición y aquellos que abogaban por el progreso y la modernización. Las calles de las ciudades japonesas bullían de actividad mientras el país se adaptaba a la era moderna. En este contexto de cambio vertiginoso, surgieron tensiones entre los antiguos samuráis y el gobierno central, liderado por el emperador Meiji. Los samuráis, que habían sido la clase dominante durante el periodo feudal, se enfrentaban a la pérdida de su estatus y privilegios a medida que el gobierno central consolidaba su poder y abolía el sistema feudal. La ira y la frustración se palpitan en el aire mientras los samuráis luchan por preservar su honor y sus tradiciones en un mundo en rápida transformación. En medio de las tensiones crecientes entre el gobierno central y los antiguos samuráis, un líder carismático emergió para encabezar la resistencia contra las reformas del gobierno Meiji. Ese líder era Saik Takamori, un samurái legendario y figura venerada en la provincia de Satsume. Su presencia imponente y su aura de autoridad inspiraban respeto y lealtad entre sus seguidores. Saik, conocido como el último samurái, encarnaba los valores tradicionales del Bushido y la lealtad al emperador. Sin embargo, también era un hombre de visión y pragmatismo, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes y buscar soluciones innovadoras para los desafíos que enfrentaba su país. Su capacidad para liderar y motivar a otros era evidente en cada interacción, y su compromiso con la causa de la resistencia era inquebrantable. Con el apoyo de otros líderes influyentes en Satsume, Saik se convirtió en el rostro visible de la oposición al gobierno Meiji. Sus discursos inflamados y su retórica persuasiva resonaron con las masas, atrayendo a numerosos samuráis y campesinos descontentos a su causa. La determinación en sus rostros reflejaba su compromiso absoluto con la causa de la resistencia. Con el paso del tiempo, la figura de Saik Takamori se convirtió en un símbolo de la lucha por la preservación de los valores tradicionales japoneses frente a la marea del cambio modernizador. Su liderazgo carismático y su compromiso con la justicia y el honor inspiraron a miles a unirse a la causa de la rebelión, preparando el escenario para un enfrentamiento épico con el gobierno central. El espíritu de resistencia y valentía que encarnaba Saik Takamori era palpable en el aire mientras la rebelión de Satsume se acercaba cada vez más a su punto de inflexión. En febrero de 1877, las tensiones entre los rebeldes de Satsume y el gobierno central alcanzaron un punto crítico, desencadenando el estallido violento de la rebelión de Satsume. La provincia de Satsume se convirtió en el epicentro de la lucha por la resistencia contra las reformas del gobierno Meiji, con Saik Takamori y sus seguidores liderando la carga contra el poder establecido. La ciudad se sumerge en el caos y la confusión mientras la rebelión se desata por toda la provincia. La noticia del levantamiento en Satsume envió ondas de choque a lo largo y ancho de Japón, desencadenando una respuesta inmediata por parte del gobierno central.
El emperador Meiji y sus asesores se vieron obligados a tomar medidas rápidas y decisivas para sofocar la rebelión y restablecer el orden en el país. La tensión en el aire es palpable mientras el país se sumerge en la incertidumbre y el miedo. Mientras tanto, en Satsume, Saik Takamori y sus seguidores se preparaban para la batalla que se avecinaba. Con determinación inquebrantable y el espíritu de la resistencia ardiendo en sus corazones, los rebeldes se reunieron para enfrentarse a un enemigo formidable y defender sus ideales hasta el último aliento. La determinación en sus rostros es evidente mientras se preparan para el enfrentamiento decisivo con las fuerzas del gobierno. Con cada lado atrincherado en sus posiciones y la batalla a punto de estallar, Japón se encontraba al borde de una crisis sin precedentes. La rebelión de Satsume había comenzado, y su resultado determinaría el destino de una nación y el curso de la historia japonesa para siempre. La atmósfera está cargada de incertidumbre y expectación mientras Japón se sumerge en el caos de la guerra civil. La batalla de Shiroyama se erige como el punto culminante de la rebelión de Satsume, un enfrentamiento que pasaría a la historia como uno de los últimos grandes combates samuráis. En octubre de 1877, las fuerzas del gobierno sitiaron el último bastión de los rebeldes en la montaña de Shiroyama, donde Saik Takamori y sus seguidores se prepararon para un enfrentamiento épico contra un enemigo abrumador. La ferocidad y la determinación de ambos bandos son evidentes mientras el conflicto alcanza su punto álgido. La batalla fue una lucha desesperada y feroz, con los rebeldes de Satsume superados en número y recursos, pero no en espíritu y determinación. A pesar de las adversidades, Saik Takamori y sus seguidores se mantuvieron firmes en su posición, decididos a resistir hasta el final en defensa de sus ideales y su honor. El sonido del combate es ensordecedor mientras la batalla se intensifica. A medida que la batalla se prolongaba, la situación se volvía cada vez más desesperada para los rebeldes de Satsume. A pesar de su valentía y determinación, estaban superados en número y sus fuerzas se desgastaban rápidamente. Sin embargo, se negaron a rendirse, prefiriendo luchar hasta el último aliento antes que someterse al yugo del gobierno central. El campo de batalla está teñido de sangre y honor mientras la batalla llega a su trágico desenlace. Finalmente, con el sol poniéndose en el horizonte y las últimas luces del día desvaneciéndose, la batalla de Shiroyama llegó a su fin. Los rebeldes de Satsume, agotados y diezmados, se enfrentaron a una derrota inevitable, pero su legado perduraría mucho más allá de la batalla. Su valentía y sacrificio inspiraron a generaciones futuras de japoneses, recordándoles la importancia de defender sus ideales y su identidad en tiempos de adversidad. A pesar del costo terrible, su espíritu indomable vive en el corazón del pueblo japonés, recordándoles la importancia de la valentía y la perseverancia en la búsqueda de la justicia y la libertad. Aunque la rebelión de Satsume fue finalmente sofocada por las fuerzas del gobierno, su legado perduró mucho más allá de la batalla. La valentía y la determinación de Saik Takamori y sus seguidores inspiraron a generaciones futuras de japoneses, y su lucha por preservar los valores tradicionales samuráis sigue siendo recordada y celebrada en la historia y la cultura japonesas. La memoria de su sacrificio y su espíritu indomable vive en el corazón del pueblo japonés, recordándoles la importancia de la valentía y la determinación en tiempos de adversidad. Además de su impacto en la conciencia colectiva de Japón, la rebelión de Satsume también dejó una marca indeleble en la historia del país. Aunque los rebeldes fueron derrotados en el campo de batalla, su resistencia y su lucha por la justicia y la libertad plantaron las semillas de un cambio futuro en la sociedad japonesa. La memoria de la rebelión sirvió como un recordatorio constante de la necesidad de un gobierno justo y equitativo que respetara los derechos y las aspiraciones de su pueblo. El impacto cultural de la rebelión de Satsume también se hizo sentir en la literatura, el arte y el cine japonés. Numerosas obras han sido inspiradas por los eventos y los personajes de la rebelión, inmortalizando su legado en la conciencia popular y asegurando que su historia nunca sea olvidada. El impacto duradero de la rebelión en la cultura japonesa es evidente en cada obra de arte y cada representación. En última instancia, la rebelión de Satsume sirve como un recordatorio poderoso de la capacidad del individuo para desafiar la injusticia y luchar por la libertad y la dignidad humana. Aunque los rebeldes pudieran haber sido derrotados en el campo de batalla,
su espíritu indomable y su sacrificio siguen siendo un faro de esperanza e inspiración para todos aquellos que buscan un mundo mejor. A pesar de los desafíos y las adversidades, el espíritu de los rebeldes vive en cada rincón del país, recordando a las generaciones futuras la importancia de la valentía y la perseverancia en la búsqueda de la justicia y la libertad. La rebelión de Satsume dejó una marca indeleble en la historia de Japón, desafiando las narrativas tradicionales de poder y autoridad y sentando las bases para un cambio radical en la sociedad japonesa. Aunque los rebeldes fueron finalmente derrotados en el campo de batalla, su resistencia y su lucha por la justicia y la libertad inspiraron un sentido renovado de orgullo y determinación en el pueblo japonés. La memoria de la rebelión sirvió como un recordatorio constante de la necesidad de un gobierno justo y equitativo que respetara los derechos y las aspiraciones de su pueblo. Y así concluye nuestro viaje a través de la rebelión de Satsume, un capítulo inolvidable en la historia de Japón y en la lucha por la libertad y la justicia. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por los eventos que cambiaron para siempre el destino de una nación. No olviden suscribirse para más contenido histórico y emocionante. ¡Hasta la próxima!